pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a... Queridos amigos, están aquí en su programa Armada Blanca. Soy Brenda del Río y como tú sabes, siempre tengo a un amigo muy cercano a mi corazón que me está acompañando. En este caso es Patricia de la C. ¿Cómo estás, Pati? Hola, Brenda, muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por eso de amigos cercanos a tu corazón. Me agrada el saberme muy querida por ti. Y queridos radioescuchas, les doy la más cordial bienvenida a su programa Armada Blanca. Pues bien, el día de hoy vamos a tener el tema Los niños y la primera comunión. Este es un tema que ha sido álgido, que ha sido difícil en el caminar del siglo pasado, desde 1910 hasta ahora, hasta el 2010, pero esperamos que lo que aquí se va a conversar te dé muchas luces sobre cuál es la edad adecuada para el niño para acercarse a Jesús Eucaristía. Y para ello queremos comenzar con el Evangelio de Mateo, con un pedacito del Evangelio de Mateo que nos da mucha luz sobre este tema. Y bien dice, dejad que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a quien es como ellos. Imagínate, el reino de Dios pertenece a quien es como niño. No dice específicamente a los niños, sino a la condición de quien es como niño. Y también en Mateo dice, los niños son el corazón del corazón de Dios, y sus ángeles en el cielo contemplan siempre el rostro del Padre que está en el cielo. Pero yo quisiera iniciar, queridos amigos, pensando, ¿quiénes son los niños? Es la parte más pequeña de la humanidad. Es la parte más indefensa de la humanidad. ¿Verdad? Un caballito cuando nace, a las pocas horas está caminando ya. No sé, cualquier otro animalito en el que tú pienses se puede alimentar solito. Puede ser independiente, al año ya están llegando a la madurez sexual. Sin embargo, el ser humano, qué frágil, ¿verdad, Pati? Qué delicado. Es delicado, precisamente es una belleza, porque Dios ha puesto en él, en el ser humano, en ese niño, todo su amor, todo su corazón, para así crearlo, como fue hecho por amor y para el amor. Así es, el niño lógicamente necesita todos los cuidados, pero en él hay un plan perfecto del amor del Padre que todavía no ha sido corrompido, que todavía, porque ya lo hemos dicho en los pasados programas, todas las vidas humanas, hasta aquellas que para nosotros nos parecen que fue un chiripazo, ¿verdad? Que fue algo, el otro día me contaban, Patti, la pedicurista, que tenía una clienta que tuvo a una bebé a los 60 años. Imagínate. Cuando ya ella no se consideraba fértil porque ya no tenía ni siquiera su menstruación. Imagínense que esta mujer, por obra del cielo, queda embarazada. Ahorita tiene 74 años y tiene una niñita de 14. Y le preguntan, ¿y cómo sucedió esto? Y ella señala al cielo. ¿Verdad? Cada vida que nace es un verdadero milagro. Porque tú lo sabes, amigo que me escuchas, amiga que estás por ahí trabajando en el auto, en cualquier lugar a las que están llegando estas ondas del sonido, tú bien sabes que se hacen tantos tratamientos para que un bebé nazca y a veces no viene este bebé. Así es que cualquier vida humana, y tú lo sabes cómo funciona la fecundación, la concepción, es todo un milagro. ¿Verdad? Entonces, los niños son los pequeñitos, son los más inocentes, en los cuales después del bautismo el Espíritu Santo está de forma constante. Todavía no tienen esa facultad, Patti, de decir, yo voy a contrariar, Dios quiere esto, yo quiero esto otro, y lo voy a hacer según mis planes. No, fíjate que es algo bellísimo, ¿no? Porque cada ser humano ha estado pensado desde todos los tiempos en el corazón del Padre. Entonces, al estar esta criaturita en manos de su madre, de su padre, pertenecer a una familia, que es esencial para el desarrollo de una criatura, el estar en una familia. Al estar en esa familia, y obviamente fue bautizado. Entonces imagínate qué belleza, ¿no? Qué grande es Dios nuestro Señor, que en el momento del bautismo nos permite recibir el Espíritu Santo, iniciar con los sacramentos que tan importantes son para nuestra vida.
Entonces, en el bautismo recibimos la fe. A través de ellos, los padres y padrinos pedimos en el bautismo la fe. Y posteriormente seguimos con los sacramentos, que viene siendo la comunión. ¿Qué es lo que estamos pidiendo los padres en la comunión? ¿Qué es lo que necesitamos para nuestros niños en la comunión? Pues que venga el Padre a establecerse en el corazón de nuestros niños, de nuestros pequeños. Imagínate, Patti, en estos temas se habla muchísimo sobre el uso de razón. El llegar el niño al uso de razón. ¿Qué es el uso de razón? Es distinguir entre lo que Dios quiere y lo que tú quieres. Es entender el bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal. Y aquí tenemos a un personaje muy importante, a Pío X. El Papa Pío X en 1910 dijo: los niños están llegando demasiado rápido al uso de razón. Y de esto hace, amigos, 100 años que aconteció esto. Los niños en 1910 no tenían internet. Exacto. No tenían, ¿qué otra cosa? Televisión. No había ningún medio de comunicación como ahora los hay, tan exageradamente avanzados. No había las computadoras, no había nada, vamos, la televisión sencillamente, ¿cuántas cosas corrompe? Exactamente. Fíjate, Patti, que al principio, bueno, recibimos a la televisión, recibimos a la radio, recibimos todo en las computadoras, pero todavía el mal no había hecho un uso tan poderoso de estos medios de comunicación, que gracias al cielo pueden utilizarse para el bien. Para el bien, pero desgraciadamente no muchas personas lo utilizan para dañar y matar precisamente la inocencia de los niños. Exactamente. Entonces, pero vamos a pensar, esos niños en 1910, Patti, no decía el Papa Pío X, llegan demasiado rápido al uso de razón. Necesitamos darles la comunión al primer uso de razón. Bueno, pues, pero vamos a pensar en ese 1910, ¿quiénes eran los primeros y quiénes eran los que más influían en los niños? Eran sus padres, sus primeros catequistas, y ahora en el 2010, los primeros catequistas debemos de ser los padres, ¿verdad? ¿Y cuántas veces dejamos esa labor aquí en Patti? A los maestros. ¿Cuántas Así veces es. en la escuela decimos, no, vamos a buscar una escuela católica para que ahí se le dé la formación a mi hijo? ¿Cuántas veces no nos interesamos por saber esa información que se les está dando y que realmente no puede ser completada, no puede ser precisa en muchas ocasiones? Por lo tanto, es muy importante que lo primero debe de salir del seno de la familia. Sí, por boca de la mamá y del papá, porque en el querigma, ¿qué es lo que presentamos, Patti? Dios te ama, sí, pero cuando estás tú evangelizando a alguien, le dices, Dios te ama. Ahora, ¿tú amas a Dios? Esa es la segunda parte. ¿Tú amas a Dios? Imagínate qué bello es para un niño ver que su madre ama a Dios, ver que su madre procura a Dios, que procura las cosas de Dios, papá y mamá, que papá se acerca y procura llevar a los hijos como primera cosa a misa el domingo, y que papá muere por recibir la Eucaristía. ¿Sí? Sencillamente, nuestra forma de conducirnos, Patti, dentro de un templo, desde que tú llegas a este lugar sagrado, pues deberíamos de hacer una genuflexión al llegar a pisar suelo sagrado. Entonces, estas son las reflexiones que el día de hoy vas a estar compartiendo, tú que nos escuchas, aquí con Patti y conmigo, en tu programa Armada Blanca. Yo te amo, Padre Dios.
Amigos, estamos de regreso aquí con este tema tan hermoso de los niños y la edad de la primera comunión. Pues ya te estábamos contando que en 1910 el Papa Pío X escribe la Quam Singulari, que es un documento muy importante en la Iglesia que habla sobre la comunión a los fieles, y precisamente se refiere a que los niños, al primer uso de razón, porque estaba, según lo había estudiado la Iglesia, estaban llegando muy pronto, Pati, al uso de razón, elabora este documento diciendo hay que acercar a los niños muy frecuentemente y hay que acercarlos pronto a la primera comunión. Pero también el cardenal Gennari hace sus comentarios a este documento, y sobre eso nos va a comentar Pati una parte muy, muy importante. Pati. Fíjate que referente a lo que estamos ahorita hablando, dice, es que también es muy importante y se debe recomendar que los niños se acerquen a la comunión frecuentemente y cotidianamente. Se condena el uso contrario en donde quiera que se hubiese establecido esta cosa contraria, ¿no? Observándose también que tal recomendación se refiere solo a los niños y no a los que los cuidan. Los párrocos, o sea que son los confesores, los educadores y los otros a quienes estuvieran confiados estas criaturas, estos pequeñitos, ellos deben de recomendar el darles la primera comunión, Brenda. Esta es no una recomendación, sino una obligación, ¿verdad? Exactamente. De facilitarles el camino a la comunión frecuente. Frecuente y cotidiana, después de llevarlos por primera vez a tal sacramento. Entonces, la importancia que tiene esto de estar ante la Eucaristía y el poder que tiene la Eucaristía y transforma la vida de estas criaturas. Fíjate, Pati, que yo a propósito de esto y a mitad de este documento, quiero decirles que me he encontrado en muchos lugares catequistas que me dicen, pero es que si les damos rápido la primera comunión, luego ya no los traen al catecismo. Entonces hacemos una serie de libros y libros y libros y temas y temas y temas para alargar la preparación del niño y para que el niño vaya comulgando a los 10 años, ¿verdad? A veces hasta los 11, 12 años. ¿Qué cosa cuando los niños llegan al primer uso de razón y se deciden por el bien o por el mal a los 6 años? De esto habla inclusive hasta San Agustín. Entonces, no es un deber, es una obligación acercar a los más inocentes, ¿sí? Porque ¿quién merece más que los inocentes? Yo veo las filas de los niños. Y bueno, si pensamos así, estamos confiando más en lo que nosotros les vamos a enseñar, Pati, como catequistas, a lo que el propio Cristo vivo en la hostia va a provocar en esa alma. ¿Tú te imaginas? ¿Verdad? Es que es la maravilla, Brenda. Esa alma pura que se acerca a recibir la Eucaristía y persevera en estar asistiendo constantemente a la Santa Eucaristía. ¿Tú te imaginas esa criatura cómo va a estar? Exactamente. Protegida, y cómo va a crecer y va a estar resguardada de todas las insidias del demonio, porque él nos quiere, y sobre todo a los niños, aquellos que son los puros, aquellos que son de veras el corazón del corazón de Dios, que los ama tanto, que está tan cerca de ellos, Pati. El mal quiere ganarlos quiere ganar terreno en ellos, ¿verdad? Dice y es aquí, fíjate, donde los niños, con esa fuerza espiritual que encuentran en la Eucaristía, adquieren una fuerza excepcional en su oración y siguen perseverando en tener su alma limpia. Así es. Este documento del cardenal Gennari prosigue diciendo esto a propósito. Pero eso no bastaba para proveer el bien y la salud espiritual de los niños, los cuales en muchísimos lugares, mejor dicho, casi en todas partes, eran admitidos a la primera comunión muy tarde y generalmente después de que naufragara su inocencia y se corrompiera su corazón. Este abuso era uno de los más nefastos para la temprana edad. Los privaba de la gracia eucarística que los fortificaba en el espíritu, preservándolos eficazmente de las culpas mortales y librándolos de los defectos cotidianos. Fíjate qué razón tienen estas palabras del cardenal Gennari, basándose en la Quam Singulari,
Yo veo a los niños hacer la cola con sus papás, la fila para ir a la comunión, y se los dan a los adultos que a veces ni siquiera van confesados, Patti, y aquellos chiquititos que van de las manos de sus padres o que van cargados en los brazos de los papás, abren su boca y quieren el pan del cielo. Exactamente, porque eso es el pan de vida. Y ellos, precisamente por tener esa alma tan pura, reconocen que en la Eucaristía está Cristo vivo, está vivo, con esa inocencia. Y así nos dice la Santa Sede, que juzgó necesario emitir un decreto general especial que diera normas precisas y oportunas con el fin de proveer el bien y la salud de los niños, sobre todo hoy en día en que tantos acechos los amenazan en tantas escuelas ateas para alejarlos de todo sentido de la religión y la moralidad. Si todos o a quienes compete los siguieran fielmente, este sería el medio más fácil y eficaz para defender la juventud de la corrupción que se pasea horriblemente por todos lados y amenaza con hacer regresar a nuestros pueblos católicos hacia un monstruoso paganicismo. Fíjate que, exacto, el paganismo no se deja esperar en los niños. El paganismo se les está metiendo desde las aulas del kinder. ¿Por qué? Porque las escuelas cada vez, con esta famosa cosa, leyes laicas, el decir, no vamos a meter nada de religión, se están yendo para el otro lado y están metiéndoles a nuestros pequeñitos que Dios no existe porque no se puede demostrar científicamente. Bueno, ¿qué más muestra de que el mundo sigue su órbita, de que el sol, de que todos los astros llevan un orden, ¿verdad? Todo esto es más que demostración. Dime si vas a meter al Sol y a todo el universo, hacerles una tomografía axial computarizada, o le vas a hacer un examen de laboratorio. ¿Qué es lo que se busca? Es más absurdo no creer en Dios que creer en Él. Fíjate que en esto de que te estás refiriendo precisamente en este punto, en una ocasión estaba diciendo a un pequeñito, ¿no? Que decía que quería saber, porque decían que no veía a Dios, que quería conocer a Dios y no lo podía ver, que cómo podía sentirlo, cómo podía saber que existía. Y decían, es que en tu corazón, dijo, tú ¿amas a tu mamá? Sí, demuéstrame cómo amas a tu mamá. El amor tampoco se puede ver, no se puede palpar con las manos, no se puede ver con los ojos humanos, pero se puede sentir con el corazón, de tal forma que el amor de estos pequeñitos a Dios nuestro Señor, al uso de primera razón, al haberlo recibido, transformará su vida. Y claro, no habría por qué descuidar después la instrucción religiosa de estos niños. Pero, ¿qué es lo primero? Primero es enseñar a ese niñito a amar a Jesús desde boca de su mamá, de boca de su papá. Y aquí debo de mencionar, Patti, muy fielmente, la instrucción de los abuelos, porque de esas santas abuelas que influyen en los niños, son una maravilla. Déjenme felicitarlas a todas ustedes abuelas, que son las que muchas veces a la mamá se le está escapando algo y ellas cuando se los dejan juntan las manitas de sus niños, de sus nietecitos y los enseñan a rezar y los enseñan a amar a la Virgen y los enseñan a amar a Jesús y se los llevan con ellos a misa. ¿Y sabes qué? Y así como se los llevan a misa, también tú recordarás, Brenda, alguna oración que tu abuela te enseñó, alguna oración que nos enseñó a más de alguno de los radioescuchas que están aquí. Yo creo que conmoviéndose, ¿no?, al recordar un poquito a nuestras abuelas que formaron parte esencial en nuestra formación. Pues sí. Yo me recuerdo al menos que hay oraciones que son específicas de mi familia, que unas de nuestros antepasados estuvieron en la Guerra Cristera Mexicana escondiendo sacerdotes y acabaron en las Islas Marías, que para nosotros es un gran gozo saber esto, ¿no? Que defendían a los sacerdotes. Yo creo que tú tienes en tu familia al menos una sola persona que te haya hecho amar a Dios. Y entonces levanta los ojos al cielo y agradece que a través de esa boca, que a través de ese ejemplo, conociste a Dios. Estás aquí en tu programa Armada Blanca.
gusto, amigos. Estamos compartiendo contigo el tema de la edad de la primera comunión y tenemos documentos verdaderamente que valen oro molido. Y estos y los temas que tú estás escuchando aquí en estos micrófonos y ahí en tu aparato de sonido los puedes consultar en nuestra página de internet www.armatabianca.org. Te vas a encontrar 2 estrellas alrededor de la Virgen y tú puedes entrar. Para ser precisos, a este tema de la primera comunión hay un tema, una estrella dedicada a la primera comunión. Y para no perder más tiempo y conocer mucho más de la historia de la iglesia sobre este tema, Patti nos va a contar un poco de lo que sucedía en la iglesia primitiva. Fíjate, Brenda, que esto es una belleza, realmente. Fíjate que en la iglesia primitiva, heredera de las enseñanzas y del Espíritu de Jesucristo, sabía muy bien interpretar los deseos del Salvador de comunicarse de modo especial con los infantes. Así que, pues, desde los primeros siglos se solía administrar la Eucaristía a los neonatos seguidos después del bautismo. Así los demuestran los libros litúrgicos de los primeros 12 siglos hasta una gran parte del siglo XIII. Así también lo demuestran los usos aún actuales en los griegos y los orientales. Imagínate, Brenda, que en aquella época se tenía el miedo de que aquel pequeñito no pudiese deglutir la Eucaristía, ¿no? Y lo que hacían, el vino consagrado, el sacerdote sumergía su dedo y depositaba una pequeña gota en su boquita de este bebé. Entonces imagínate qué forma tan hermosa de recibir la Eucaristía, de recibir a Cristo. Oye, ya la unción, en el bautismo se los recordamos, pedimos que ese bebé le pertenezca a Dios, al bien, a la verdad y a la luz. Y aún haciéndolo y ungiéndolo como sacerdote, profeta y rey, todavía le alimentas con la sangre del cordero degollado, pero que está de pie, con Jesucristo. ¿Qué más podemos pedir para ese bebé? Fíjate, Brenda, que aquí también tenemos que dice que no solo en el bautismo se administraba la comunión a los infantes, sino también en muchas otras ocasiones cuando el bautismo se daba como ocasión de la Pascua de Resurrección o de Pentecostés. Los neófitos, durante toda la octava siguiente, se dedicaban a acercar al altar, como se puede ver en un sermón de San Agustín. Entonces, tú imagínate desde dónde viene. En algunas iglesias se usaban dar la comunión a los niños enseguida después del cielo. No, después del clero. Del clero, y perdón. Esto quiere decir que cuando comulgaba, ya ves que comulga Patti primero el sacerdote. Exactamente. Pues después eran los niños y después al resto del pueblo de Dios. ¿Y por qué los niños, Brenda? ¿Te imaginas? El por qué primero esos pequeñitos, por su inocencia, Brenda. Por la inocencia y por la importancia que tienen los niños en la Eucaristía. La importancia que un niño tiene en la Eucaristía, mucho más que un adulto. Sí, es un recipiente tan bello. Y la verdad es que en este documento nos cuenta que la Iglesia no tuvo dificultad de hacer participar en la Sagrada Comunión por tantos siglos a los niños y a los niños de pecho, interpretando así el pensamiento y el deseo de Jesús. Y las iglesias orientales continúan aún con esta tan antigua costumbre. Y aquí otra fuerte razón para que deba dejarse el abuso de postergar más de lo necesario la administración de la Santa Eucaristía a los niños, Patti. Esto es esencial, Brenda. Es esencial. Yo verdaderamente, Patti, considero casi malévola la idea de dejar a los inocentes sin acercarlos a Jesús. Yo me imagino a Jesús en torno al lago de Galilea, por los caminos de Jerusalén. Y los niños que querían acercarse a Jesús, él tenía una predilección importante por los pobres, por los enfermos, por los niños y por las mujeres. Estos 4 grupos eran verdaderamente objeto de la atención de nuestro Señor Jesucristo de una manera muy llena de amor y de complacencia. Decía, dejen que los niños se acerquen a mí, por favor no me los quiten. Dejen que se vengan los chiquitos, ¿verdad? Que estén aquí cerquita de mí. Entonces Jesús está dejando de ser acompañado por estas almas inocentes. Fíjate que ahorita, retomando un poquito el tema de las abuelitas y de las enseñanzas que recibimos dentro de nuestra familia,
recordé una estrofa muy pequeñita de una canción que mi abuela nos cantaba, ¿no? Pero imagínate, si yo con esta voz que tengo me pongo a cantarla, vamos, van a decir qué pasa, ¿no? Pero más o menos dice, vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero al ver a tantos niños, muy contentos se pondrá. Entonces, imagínate la profundidad de estas palabras, porque no nada más es decirlas al aire, ¿no? Dios nuestro Señor, la felicidad que le da el saber que cada hijo suyo, cada alma limpia, y que los niños son el corazón del corazón de Dios, se acerca a recibir la Eucaristía. Estos pequeñitos, ¿tú sabes la alegría que es para Él? Es una gran alegría, sin duda, Patti, porque Él gusta de la compañía de los pequeñitos y de los inocentes, los quiere tener cerca de su corazón, antes de que la razón llegue a ellos. Pero fíjate, si el niño abre su mente a la razón, más o menos a los 5 o 6 años, si tiene la suerte de unirse con Jesús en el sacramento, comienza a vivir la vida de Él, y al continuar frecuentando la comunión encuentra en ella el antídoto, Patti, poderosísimo para librarse de los defectos cotidianos y preservarse, como lo enseña el Concilio de Trento, de las culpas mortales, ¿verdad? Porque con el pasar de los años no le faltará esta gracia sacramental y podrá así conservar aquella inocencia, que es la virtud más preciosa de un alma cristiana. Imagínate, y al contrario, podría progresar admirablemente en el camino de la virtud. Esto es impresionante, por eso, Brenda, no digo que en la actualidad no existan tantos niños santos y tantos niños entregados al amor de Dios. Pero imagínate si les procuráramos este auxilio, este pan de los ángeles, que ellos deberían de tener más derecho que nosotros de recibirlo. Yo agradezco tanto a nuestros pastores que se preocupen por la preparación de sus fieles, de los pequeños, de que conozcan a Jesús en los evangelios, de que las catequistas les expliquen. Esto lo podemos aún tener, pero no posterguemos la edad de la primera comunión de los más pequeñitos, porque esto ha dado resultados entre los adolescentes y jóvenes de las últimas generaciones que no nos han gustado, que han sido resultados dolorosos, Patti. Yo nada más les lanzo esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes sacerdotes, que son unos sacerdotes santos, comprometidos, todos de Jesucristo, todos de María, comulgaron chiquitos, comulgaron muy pequeñitos, y este fue el auxilio que les hizo que crecieran en las virtudes? Yo aquí conocí al padre Macario, por ejemplo, me dijo comulgó a los 5 años. Gente que está en la iglesia trabajando activamente comulgó muy pequeñita, Patti. Es que así es como debe de ser, Brenda. Exactamente es como debe de ser. ¿Qué sucede? Aquellos niños que comulgan ya tarde, en su corazón ya no está tan puro, ya no es lo mismo. Es como si entra en una herida que tiene una costra, ¿verdad? En una herida que tiene una costra después del pecado, de volver a pecar y de volver a sanarse el alma sola sin la Eucaristía. Llega y tú pones un ungüento encima de una costra, Patti. ¿Sí? Entonces, si eso llega en el tierno corazón de niño, este alimento, que además es medicina, que además es fuerza, imagínate que esa alma va a tener una lucha menos grave o al revés, le va a hacer la lucha tremendamente fuerte al mal, a la impureza que va entrando en el corazón del niño, que se le va a presentar en algún momento el mal, la impureza, pero él va a tener más herramientas. ¿Por qué? Porque la gracia va a estar operante en él. Y él va a poder combatir bien. Exactamente, pero si se tarda en acercarse al altar, si se deja que los gérmenes de los vicios comiencen a dar frutos malignos, si hay pérdida de la inocencia, se mancha de culpas graves, ¿te imaginas, Brenda, cómo van a estar estas criaturas? No. Así es. ¿Cómo hemos descuidado el cómo recibir a Jesús a la Eucaristía? En algunos lugares se da la Eucaristía facilísimo en la mano, aunque haya habido otro movimiento anterior a la gente, por ejemplo, que vengan de una peregrinación, que hayan probado alimento, que hayan tocado las barandas de la parte de afuera del templo, que hayan tocado las bancas sucias, que haya... ¿Cuántas cosas se permiten ahora? Pero no se permite que Jesús, con su infinito amor, entre en la boquita de un niñito inocente.
Entonces, todas estas reflexiones, llévalas en tu corazón, pero sobre todo, enamora a tus niños de Jesús, de María, de Dios Padre. Estás aquí en tu programa Armada Blanca. Qué gusto tenerte en este programa tan interesante sobre la edad de la primera comunión. Y fuera del aire meditábamos, Patti y yo, sobre lo que ha escrito uno de los más grandes santos que ha tenido la humanidad, San Juan Bosco, y te lo compartimos. Hay que rehuir, como la peste, la opinión de quien desea reenviar la primera y santa comunión a una edad muy avanzada, cuando el diablo ya ha tomado posesión del corazón juvenil, con daño incalculable para su inocencia. Apenas el niño puede distinguir entre el pan y el pan de vida sin tener en cuenta su edad. Venga el reino celestial para reinar en este bendito corazón. San Juan Bosco. Fíjate, ¿qué quiere decir? Apenas pueden reconocer la diferencia entre una hostia consagrada y una no consagrada, el niño está listo para recibirlo. Y en la Armada Blanca tenemos algunas ideas fundamentales que el niño debe de saber y conocer en un folletito pequeño para recibir la primera comunión. Pero fuera del aire también consultábamos nuestra página de internet en www.armatabianca.org en el apartado sobre la primera comunión, y venían aquí las objeciones para no darles a los niños la primera comunión chiquitos, sino postergarles la preparación. Se dice que cuando el niño comulga en edad más madura, recibe mayor veneración y fruto la Santísima Eucaristía. Pero obsérvese que este divino sacramento fue instituido no como premio a la virtud de las personas, Patti, sino como medicina de nuestras almas, según la enseñanza del Tridentino, el cual lo afirmó: antidotum quo libellum a culpis quotidianis et a peccatis mortabilis, y no te sigo diciendo porque no nos vas a entender nada, pero es eso, que es una medicina. Y hablamos también sobre aquellas personas que dejaron de comulgar de niños y que no se sienten dignos de darle veneración recibiendo la Eucaristía porque han pecado durante estos siglos. Pero qué fácil de solucionar, Patti, con una buena confesión. Exactamente. Y recibir la medicina. Eso es. ¿Cuántos de aquellas personas que están por este momento escuchándonos, cuántos han dejado de alejarse y se han alejado del banquete de vida? ¿Cuántos, por la razón que sea, o que jamás se han acercado a él, que también es importante? ¿Qué es lo que necesitan? Antes que nada, tener un corazón dispuesto a amar a Cristo. Y una buena confesión, y adelante, acercarse al banquete de vida, pero sabiendo que ese banquete de vida va a transformar su vida, va a cambiar toda su vida, porque Dios está ahí presente para amarnos y para darnos todo su amor y transformarnos en algo mejor de lo que cada vez somos antes de recibirlo. Exacto. Muy bien dicho, Patti. ¿Por qué? Porque no es yo que lo merezco y voy y lo recibo. Soy yo el necesitadísimo de esa medicina. ¿Qué necesitamos para una buena confesión? ¿Sí? Es el análisis de cómo está tu alma. Yo les digo que es bien fácil. Ponte delante de las puertas del cielo y que no te deja entrar. Eso es lo que tienes que confesar. Segundo, propósito de enmienda. Dolor de mis pecados, ¿sí? Y reparar, si puedes reparar el daño que has hecho, repáralo, de ser posible. Entonces, ese gozo, ese amor, ¿qué es la comunión? Sino abrazarte. Fíjate, con Jesús. Déjame nada más agregar un poquito, ¿no? En cuanto a la confesión, hay muchas personas que dicen, es que tengo que decir de cómo fue, qué hice, y es una historia muy larga que hacen de un acontecimiento, de un pecado que se tuvo, ¿no? Pero el caso no es ese. El caso es decir, Padre, me acuso de soberbia. Padre, me acuso de tener malos pensamientos. O de tal mandamiento. O de tal mandamiento. No tiene que ser una historia de lo que ha sido nuestra explícita. vida. Bueno, le haces hasta el favor, ¿no?, al sacerdote. Solo si el sacerdote te pregunta un poco más para saber si es materia grave o más grave o menos, o si lo tiene que perdonar a lo mejor algún obispo o no sé, otras disposiciones. Bueno,
se alargará esto. Pero ellos te agradecen que seas tú conciso. ¿Quién puede decidir si un niño está listo para la primera comunión? Primero sus padres, cómo le observan. Y después, y si entiende, ¿verdad? Después el párroco. Tu párroco puede decidirlo. Puede examinar a este niñito. Y ustedes, si hay párrocos detrás que están recibiendo estas ondas del sonido, les imploro la caridad. Les imploro la caridad de pensar en lo que hemos estado haciendo con los bebitos, con los niños, no de pecho. Yo se los digo, los niños que han estado llegando al primer uso de razón y que son merecedores de la Eucaristía. Tengo algunas ideas que la iglesia primitiva y la hace todavía aquellos párrocos que son muy amantes de la Eucaristía, Patti. ¿Cómo vamos a hacer que un niño se enamore de la Eucaristía? Primero, tu comportamiento en el templo, ¿sí? De que está el rey allá adentro. El humildísimo rey, porque él se humilla al estar en esa forma de pan y luego se pasa horas solo, ahí encerrado, esperando a las almas. ¿Qué les vamos a dar? Pues oye, ¿quieres ser custodio de la Eucaristía? Que los niños, ¿quieres vigilar a las hostias consagradas? Denles turnos de 20 minutos, de 15 minutos. ¿Sabes por qué? Porque hay quien se roba las hostias consagradas para hacerles daño porque saben que está Jesús ahí. ¿Te gusta esto? No, los niños te contestan no. ¿Quieres ser una guardia de la Eucaristía? Y los niños están ahí cuidando la Eucaristía. Que nadie la vaya a tocar, que nadie le vaya a hacer ningún mal, que nadie se la vaya a llevar. Otra cosa, las procesiones, Patti. Las procesiones de Corpus, ay, ¿sí? Tan hermosas. Son hermosas. Tan hermosas. Llevar a Jesús y los niños vestidos de adoradores, vestidos de blanco, con coronas, nosotros lo hemos hecho. Y los vemos emocionados, llevando una vela, participando, llevando una campana, acompañando al párroco a dar la comunión a un enfermo, ¿sí? Y rezar un misterio por el enfermo, o el rosario con él. Entonces, todas estas cosas hacen que el niño se enamore de la Eucaristía. Y hacen de veras, por ejemplo, la confesión puede ser algo previo, hasta un año previo, Patti, a la comunión. Claro, claro. Eso es bellísimo, Brenda, el empezar con la confesión. Imagínate, el ir quitando esas piedritas que constantemente uno, pues por nuestra misma humanidad y que a veces no hacemos tanta enmienda en no volver a caer. Pero si por alguna circunstancia vuelve uno a caer, bueno, pues el quitar de nuestro caminar pues todo esto. Y cuando tú ya recibas la primera comunión, vas a estar con un corazón dispuesto a amar a Cristo. Y vas a saber, y los pequeñitos no necesitan tanta ciencia, no necesitan tantas palabras, porque su misma inocencia y su mismo amor a Cristo lo hace todo. Y es Dios quien transforma el corazón de los niños, de esos niños que necesitan de Jesucristo, que necesitamos todos de Él. Así es. Así que, bueno, a mí me gustaría hablar de los efectos de la comunión. El sagrado sacramento, las hostias consagradas tienen un efecto opuesto a la bomba atómica. La bomba atómica destruye, quema, mata, ¿sí? ¿Qué hace la Eucaristía cuando tú estás ahí recibiendo aquellos rayos? Transforma, da vida, ¿sí? Sana. Y me gustaría contarles que había, entre los sacerdotes que son los fundadores de las capillas de adoración perpetua, le preguntaron a uno, ¿cómo? ¿Quién te enseñó a amar tanto la Eucaristía? ¿Algún obispo, algún sacerdote? Y él dijo, una niña. Cuando yo estaba en uno de los países orientales y vinieron, yo estaba oficiando la misa, estaba consagrando, vinieron los soldados y me hicieron preso, me metieron a la casa parroquial al lado del templo. Y yo alcanzaba a ver todas las hostias que, cuando me atracaron, se tiraron en el piso. Sin embargo, sabía yo cuántas hostias eran. Y vi una noche que una niñita menudita entraba y recogía, hacía oración y recogía con su lengua una sola hostia. La consumía, la adoraba y se iba. Y así diario estuvo Patti, yendo esta niñita menudita. Y había una guardia de soldados y la tenía que pasar sin que se dieran cuenta. Pues llega el último día en el que ella es descubierta y le quitan la vida. Pero el sacerdote que observó todo esto tiene un amor tan profundo a la Eucaristía. Así es que fue enseñado por una niña y muy probablemente en los años que seguirán vamos a ser enseñados a adorar y amar más a Jesús Eucaristía si permitimos que los niños comulguen al primer uso de razón. Medítalo en tu corazón. Patti, yo te agradezco por haber compartido este programa conmigo. Te quiero mucho. Muchas gracias porque eres una mujer de luz. Y ojalá te tenga yo muchas veces aquí en el programa
Y agradezco a todos aquellos que han compartido con nosotros esta reflexión sobre los niños y la edad de la primera comunión aquí en tu programa Armada Blanca. Armada Blanca. Gracias.